¿Qué tal la primera parte? Bueno, si estás aquí es porque te gustó la primera y quieres ver la segunda. Yo espero no defraudarte como pasa en algunas películas. ¿Te has puesto cómodo? ¿Comiste? Bueno, pues ponte aunque sea un vaso de agua. Porque en esta segunda parte te voy a mostrar imágenes que te aseguro que seas del país que seas, a cualquiera le abren el apetito. Así es que continuamos. Bien, continuamos con este pequeño documental de la vida del campo, comida, cocina, leña. Vemos que las mujeres, camino a casa, encontraron orégano y aprovecharon, y aquí llevan un paquete, uno de los ingredientes básicos en el sazón dominicano. Cuando estábamos buscando la leña, que a la joven se le cayó la rodillera, ella mencionó una anécdota y yo también hice una pequeña anécdota. ¿Qué producto de la emoción? No te pude explicar bien y ahora te la voy a explicar. Sucede que cuando yo era niño, en mi casa había una burra que era coja. Tuvo una fractura de pequeña, como lamentablemente no se le daba importancia en esa época a la fractura de un animal, pues no se le atendió bien y la fractura no se curó. ¿Qué pasa? Que la burra quedó con una mala formación. Yo tenía que buscar agua en esa burra. A horcajada llevaba unos cajones y a cada lado llevaba una lata y 2 galones. ¿Qué pasaba? Que la burra falseaba de la pata y a veces se iba de boca o de morra. A veces coincidía que ya llegando cerca de la casa, la burra falseaba y caía y se botaba la mitad del agua o se derramaba. Entonces era una situación penosa. Yo no sé qué me daba más pena, si volver al arroyo a cargar otra vez el agua o la situación en la que yo veía la burra cada vez que pasaba. Pero yo decía ahí que todavía yo siento como ese pequeño dolor cuando recuerdo la situación de esa pobre burra. El agua de Manijo, como decía mi difunta madre, que en paz descanse, refiriéndose al agua de los quehaceres domésticos, había 2 formas de obtenerla: recolectándola de la lluvia caída o desplazándose en la época de sequía a los pozos de algunas cañadas, arroyos, a las regolas e incluso a los ríos. Cuando se recolectaba la caída de la lluvia, señores, no había las condiciones para recoger esa agua en buena condición de higiene, por ejemplo. El agua, recuerdo que se recogía en tanques de esos de metal, en algunas barricas que no sé de dónde conseguían. Esa vieja barrica que ustedes están viendo ahí era la de mi difunta madre, que era en la que se echaba el agua de mi madre bebé. Fíjense ustedes qué es lo que queda ahí, ya un resto de la barrica prácticamente, porque era de madera, pero luego cuando se iba deteriorando, se le fue poniendo cemento hasta que miren ustedes cómo ha quedado hecha completamente de cemento. Pero ahí está la base de esa vieja barrica de tantos años atrás, señores. Tendrá un promedio de 50 años esa barrica. Madre mía, Dios, cuántos recuerdos tengo yo de esa barrica. Mi madre no podía tomar agua que no sea de la lluvia. Y cuando se le acababa esta, recuerdo que había que ir donde una señora que tenía aljibe, que ya había gente en esa ocasión que vivían económicamente mejor y tenían aljibe para almacenar el agua. Podían almacenar mejor y una mayor cantidad. Pues cuando mamá se le acababa el agua, había que ir donde esa señora a buscar un poco de agua. Ese movimiento circular que ustedes ven que ella hace con el envase con el que está cogiendo el agua, es para separar la pequeña basurilla que hay arriba y así ella poder coger el agua más limpia. Para que cuando el agua fluctúa no se derrame. Chacha, yo me crié en el monte. Aquí vemos que sin ninguna dificultad ella llevó a su pozo, llenó sus envases de agua
con ligera facilidad se pone su cubo en la cabeza. Miren qué fácil lo hace. Coge su galón en la otra mano y se dispone a iniciar la marcha hacia su casa. Pero esto no siempre era así de fácil, señores. Habían ocasiones, en las épocas de sequía, por ejemplo, en que los pozos no tenían tanta agua como vemos aquí. Yo recuerdo cuando yo era muchachón que buscaba agua, ya sea en burro o sea a pie. Señores, habían ocasiones, épocas de sequía, donde había que irse 4 o 5 kilómetros para poder encontrar un pozo que tuviera algo de agua. ¿Qué pasaba? Que en esas barriadas todo el mundo iba a ese lugar donde había un poquito de agua. A veces se hacían unas colas inmensas allí, todo el mundo con latas, galones, en fin, todo tipo de envases. Era por turno. Señores, ¿sabes lo difícil que era esperar allí horas, el pozo manando gota a gota? Y el que le tocaba el turno con un pequeño envase sacando porciones para poder, lo que se tardaba para poder llenar un cubo de 5 galones, señores, o 20. Era mucho tiempo, señores. Y si habían 8 o 10 personas, imagínense ustedes lo que había que esperar allí. Luego, a veces, producto de la espera y los turnos, la desesperación, se armaban algunos líos de vez en cuando y no faltaba algún desarmado que ensuciaba el pozo o le echaba tierra, señores. Era una situación, señores, muy difícil, señores. Como les decía, nada que ver con las facilidades que tenemos ahora. Que miren ustedes, abrimos el grifo y como por arte de magia tenemos el agua. Que de hecho mucha gente inconsciente abusa de esta facilidad y desperdician el agua a veces no sabiendo que hay otras personas que le hacen falta. Recuerdo otra ocasión, señores, en la que yo andaba en mi burra coja y como estábamos en turno y cada persona lo que tenía normalmente era un cubo o galones, y una persona entendió que yo debía hacer 2 turnos, porque como en la burra yo llevaba el doble que llevaban ellos, yo tenía que hacer 2 turnos. Recuerdo que hubo una pequeña discusión. Al final pude hacer mi turno una sola vez. Señores, pero eran de todas las cosas que se formaban. Ocasiones como esta se daban muchas, señores, porque al fin, a ver, era dentro del campo que uno estaba andando, donde habían árboles y todo eso, los caminos no eran los más adecuados. Yo recuerdo que habían ocasiones en que movía uno la rama de un árbol, se desarborotaban las avispas y como consecuencia a veces se le caía el agua a uno y tenía que volver a cargar otra vez al pozo. Pero como ustedes pudieron ver, uno tenía sus habilidades para estas cosas, que de hecho ella mantiene esas habilidades para poder sortear el árbol. Pero hay que saber que no era tan cómodo, señores. Miren aquí, caminar entre estas piedras con un cubo en la cabeza, que había que mantener el equilibrio del cuerpo para que no se le cayera a uno el cubo en la cabeza. Era una cosa incómoda, señores. Como le dije antes, el agua se almacenaba en depósito, en cualquier tipo de depósito que se consiguiera en esa época. A veces en tanques de metal, como le dije antes. Entonces se cubría con plástico o algunos sacos que eran incluso del abono que usaba el ingenio para regar la caña, se lavaban bien y se le ponían estos sacos o un plástico. ¿Qué pasaba? Que estos plásticos con el sol se podrían, se derretían e iban a parar ¿dónde? Al agua, señores. Le digo que esa agua estaba en una condición que yo no sé cómo uno no se enfermaba. Bueno, sí lo sé, porque nuestro sistema inmunitario, cuando eso, señores, estaba bien fortalecido. Eso sí que teníamos, un buen sistema inmunitario. Yo recuerdo, señores, en esa época que yo llegué a beber en cañadas, en las huellas de animales, señores, llegué yo a beber agua. Y en la regola, me acuerdo yo que no se estaba bañando, tenía sed y de repente tenía que tomar agua y simplemente yo recuerdo que apartaba un poco el agua para beber, como la chica del pozo, simplemente para quitar un poco de la paja de la basura que había y allí bebía el agua. Producto de este descuido, señores, el agua se llenaba de gusarapos. No sé si lo conocen, son unos bichos pequeñitos que creo que se desarrollan incluso de la misma agua, porque ni siquiera se pensaba como en ponerle un poquito de cloro al agua. No se pensaba en eso en esa época, señores.
Recuerdo que a veces, para evitar los gusarapos, se le solía poner carbón al agua, señores. No sé, no recuerdo si era que no existía todavía el cloro o si era que no se pensaba en eso. En fin, pero lo único que se usaba para tratar de evitar los gusarapos en el agua, en esos envases que no eran lo más adecuado, era el carbón. Había gente incluso que se levantaba a las 4 y a las 5 de la mañana para ser de los primeros que iban al pozo, porque a esa hora el pozo estaba lleno. A medida que iba levantando el día, el pozo se iba llenando de gente y pasaba lo que le estaba contando. Otra tontería que se hacía, digo otra tontería, señores, porque en realidad era que a veces ni siquiera se analizaban mucho las cosas. Yo recuerdo que uno iba a la regola a buscar agua, en burro en este caso, y como te dije antes, era en 2 cajones, iban a horcajadas sobre el lomo del animal, sea el burro, la burra o el caballo, y las latas que uno llevaba eran descubiertas arriba, la mayoría. Pues para que el agua no se derramara con las fluctuaciones en el camino, ¿qué era lo que se solía poner? Ramos de cualquier árbol, señores. Los ramos que más se usaban para cubrir el agua era de un árbol que se llama jobobán. Y recuerdo incluso que había gente que no encontraba y solía ponerle ramos de un árbol que le decíamos palo de leche, que el nombre venía precisamente porque echaba mucha leche. Recuerdo que incluso el agua se cogía un color medio blancuzca de la leche que soltaban los ramos. Luego esa agua solamente sabía eso, tenía un sabor rarísimo. Yo todavía recuerdo, señores, recuerdo ese sabor todavía de esa agua. Bien, como han visto ustedes, la tarea no ha sido muy fácil, que digamos. Estamos un poco cansados, agotados. Ante todo, esta joven, yo un poco menos, pero también llevo lo mío. En fin, que ya estamos en casa con el agua y la leña. De modo que ya podemos ablandar las habichuelas, hacernos un rico arroz con coco, un sancocho, hacernos una deliciosa arepa. En fin, que tenemos combustible para preparar muchos alimentos que ya iremos viendo poco a poco. Hacer este pequeño documental me ha llenado, señores, de nostalgia, añoranza y, como le dije, también de alegría, reviviendo esa época de cuando yo me crié en mi juventud. Pero también le voy a decir, señores, que esto cuesta mucho sacrificio realizar este trabajo. Yo lo he hecho con toda la ilusión del mundo, esperando que ustedes, si son los que sean de campo y los que no también, sientan la misma ilusión que yo. Pero también te voy a decir una cosa, espero que lo valores y si crees que me merezco tu apoyo, que no dudes en darle like a los vídeos, compartirlo con tus contactos y si consideras necesario suscríbete al canal, que te van a seguir llegando notificaciones de otros trabajos parecidos. Así es que nada, hasta una próxima entrega, mi gente. Bye bye.